Cordial saludo, estudiantes. En este video vamos a mirar cómo graficar una función cuadrática a partir de una tabla de tabulación como la que vemos en esta pantalla. Para ello, entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es recordar qué es una función. Entonces recordemos que una función no es otra cosa que una regla que asigna a cada elemento del eje X, que es el que vamos a llamar el dominio, un único elemento en el eje Y. Ese eje Y, ese conjunto del eje Y lo llamamos el rango. Entonces, el dominio es el conjunto de todos los posibles valores que pueda asumir la variable independiente, en el caso de nosotros la variable X, o sea, la que reemplazamos en la función. Y el rango es el conjunto de todas las imágenes. Recordemos que la imagen de un número n, ¿sí?, es el valor que se obtiene al reemplazar ese número n en la función. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Aquí es n, vamos a corregirlo de una vez. Bien. Otra cosa importante es recordar los interceptos con los ejes. Entonces, el intercepto con el eje vertical, es decir, con el eje Y, se obtiene reemplazando en la función, es decir, a x por 0, lo que uno dice calcular la imagen de 0. El intercepto con el eje horizontal, también llamado corte con X, que pueden haber más de uno en las funciones. En el caso de la función cuadrática máximo vamos a tener 2. Se determina cogiendo la función e igualándola a 0. Acá vamos a tener cuidado porque vamos a tener que resolver una ecuación cuadrática. Recordemos que ya vemos una función, que es la función lineal, que era aquella que tenía la forma mx, porque pasaba por el origen, y la fin, que la llamamos mx más b, que quiere decir que ya no corta al eje y en el origen, sino en otro punto que es b. La mayoría de los libros llaman a esta, que nosotros llamamos afín, la llaman función lineal. Entonces, indistintamente que corte a y o no en 0. Nosotros hoy nos vamos a dedicar a la función cuadrática. Esta es nueva. Entonces, vamos a tener cuidado con lo que para nosotros va a ser una función cuadrática. Entonces, tengamos en cuenta las siguientes características. Primera, la forma. Entonces, las funciones cuadráticas, que las vamos a llamar f de x, recuerden que el f de x es un valor en el eje y, está dado por una forma cuadrática, es decir, un término que tiene la variable al cuadrado, ax al cuadrado, más otro término que tiene la variable sin cuadrado, es decir, con exponente 1, que lo llamamos el término lineal, y otro que tiene un término que no tiene la variable, que lo llamamos el término independiente. Recordemos que este numerito a, b y c tienen que ser números reales. Para que sea cuadrática, pues a no puede ser 0. Si fuera 0 se cancelaría este término y tendríamos una ecuación lineal. Cuando uno representa estas curvas en el plano, siempre son parábolas, como las que tenemos acá. Entonces vamos a aprender a identificarlas. Lo primero que vamos a hacer es identificar el signo que tiene a, o sea, el coeficiente de x al cuadrado. Apenas vemos el signo que tiene a, ¿sí? En este caso, si es positivo, nos va a decir que es una parábola, ¿sí? Que tiene esta forma, ¿sí? Que abre hacia arriba. Decimos que es cóncava hacia arriba. Y el vértice, que ya vamos a ver qué es, me va a dar el punto más bajo que asume la función, lo llamamos el mínimo. De igual manera, si este numerito a, que acompaña al término cuadrático, es negativo, quiere decir que ahora la parábola tiene esta forma. Es decir, que abre hacia abajo. Se dice cóncava hacia abajo. Y el vértice ahora va a ser el valor más alto que tiene la función. ¿Qué debemos identificar dentro de la función? Entonces, vamos a identificar varias cosas. La primera, el vértice. Importantísimo. El vértice es el punto, ¿sí?, donde la función alcanza el valor más bajo si es cóncava hacia arriba o el valor más alto si es cóncava hacia abajo. Ya miramos cómo lo vamos a determinar. Por el vértice pasa un eje, esta rectica que vemos acá, que es paralela al eje Y para nosotros. Bien, ese eje se llama el eje de simetría. Quiere decir que la parábola se divide en dos partes. Esta que se llama una rama de la parábola, ¿sí?, la rama izquierda, en este caso la rama derecha. Si yo doblara la hojita por el eje de simetría, este puntico caería acá. Quiere decir que este puntico y este puntico están a igual distancia del eje. Miren acá, 1, 2 cuadritos, acá también 1, 2 cuadritos. Entonces, todos los puntos que yo tabule por un lado, puedo obtener el otro por simetría. Miren acá también.
Entonces, por ejemplo, este puntico, si yo lo cuento, está a 1, 2, ¿sí? Y como 0.75, entonces 2.75. Entonces contaría acá 1, 2 y como 0.75, 2.75 hacia el otro lado y tendría el punto por simetría. ¿Ok? Otros valores importantes para nosotros es el corte con el eje Y. ¿Sí? Que es la coordenada en este caso 0, y tendría el corte que siempre va a ser el término independiente, este C, ¿ok? Siempre va a ser ese. Entonces, acá también tengo mi corte con Y, ¿sí? Entonces, cuando vale 0, ¿cuánto vale Y? Y siempre va a ser el número del término independiente, en este caso C. Y los cortes con X, que son estos dos en este caso, ¿sí? Acá también tengo dos cortes con X. Puede que la curva no corte al eje X, suponga que es una parábola que viene acá, baja y vuelve y sube y no alcanza a cortar el eje X, podría no tener, o podría tener solo un corte, que venga, toque la curva, el eje X y suba, ¿ok? Entonces podría ser, o en este caso hacia abajo, ¿no? Esos cortes con X los vamos a hallar cogiendo la ecuación e igualándola a cero, como dije anteriormente, resolviendo una ecuación cuadrática. Entonces, bien, eso lo vamos a hacer en el siguiente video. En este solamente vamos a ver cómo graficar haciendo una tabulación. De la misma manera como tabulábamos en las funciones lineales, recordemos que tabular es darle valores a x para obtener valores de y, o sea, valores de la función. Lo primero que nosotros vamos a hacer es tener en cuenta que como la gráfica es simétrica, primero vamos a hallar el valor del vértice, que es por donde va a pasar ese eje de simetría, esta recta, ¿ok? Entonces buscamos el valor. Entonces recordemos, ¿sí? Que la formulita está aquí arribita, ¿sí? Es para el valor de h, siempre va a ser menos b sobre 2a, ¿sí? Menos b sobre 2a. Y k, que es la imagen del vértice, va a ser la imagen de este numerito que hallemos acá. Lo vamos a entender muchísimo mejor con el ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener la pareja h, k. Esa es la coordenada del vértice. Entonces recordemos que cuando vimos ecuación cuadrática, y vamos a hacer la formulita cuadrática, lo primero que hacíamos era identificar quién era A, quién era B y quién era C. Entonces recordemos que A es el numerito que acompaña x al cuadrado, el coeficiente en este caso sería un 1. B, el que acompaña al término lineal, en este caso menos 4, que es el que multiplica x, y C, el término independiente. Entonces, para nosotros es muy importante tener esos valores. Entonces decimos que A es igual a 1, lo voy a anotar acá para que no se nos olvide. B es igual a menos 4 y C es igual a 3. Con esos valorcitos vamos a empezar a jugar nosotros. Entonces, como la formulita dice que h es menos b sobre 2a, pues reemplazo. Entonces, menos, ¿sí? El signo b, que ya dijimos que era menos 4, no se les olvide, menos b, sobre el doble a, 2. Y a como vale 1, entonces 2 por 1. Hago cuentas. Arriba me da 4, abajo me da 2, 4 sobre 2, 2. Entonces ya sé, ¿sí? Que el vértice va a tener el valor en x en 2. Como los valores son simétricos, entonces uno juega tabulando punticos a izquierda a derecha. Entonces voy a coger, por ejemplo, acá 3 punticos. A derecha, el 3, el 4 y el 5. Y voy a tabular también 3 a izquierda, que sería el 1, el 0 y el menos 1. ¿Qué espero? Que los valores que me den como imágenes a derecha, ¿sí? Este que está a una unidad del 2, pues me dé igual a este. Este que está a 2 unidades me dé igual a este. Entonces voy y reemplazo. Entonces recordemos que tabular es coger en la función y cambiar todas las x por el numerito que yo dije. Hoy dije menos 1, entonces vengo acá. Menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1 más 3. Y hago mi cuentica. Entonces digo, voy a calcular y, que es la imagen de menos 1, reemplazo menos 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 por menos 1 más 3. Y reemplazo, menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 por menos 1 da más 4, más 3. Sumo, 1 más 4, 5, más 3, 8. Quiere decir que cuando x vale menos 1, y vale 8. Y voy y ubico el puntico. Cuando vale menos 1, y vale 8. ¿Ok? Ahí tengo mi parejita ordenada. Y así continúo. Ahora con 0. Entonces voy y reemplazo acá todas las x por 0. Me quedaría 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Acá lo tengo. Menos 4 por 0 me da 0. Perdón, 0 al cuadrado me da 0. Menos 4 por 0 me da 0.
y el 3, término independiente, queda igualito. Entonces queda 0 más 0, 0 más 3, 3, y me queda que pasa por el punto 0, 3. Entonces acá cuando vale 0, aquí en X, en Y vale 3. Y así sigo tabulando punto a punto. Cuando llegue al vértice, los que me den a la derecha me tienen que dar las mismas imágenes siempre y cuando estén a la misma distancia. Me explico. En este caso, 1, ¿sí? Está a una unidad del 2, ¿sí? Y el 3 también está a una unidad del 2 y ambos tienen la misma imagen que 0. El 4 está a 2 unidades del 2, miren, 1 y 2, ¿sí? O sea que me tiene que dar lo mismo que 1, 0, 2 unidades, ¿sí? También me dio 3, entonces ambos me tienen que dar el mismo valor. Y de esa manera uno los punticos y tengo la gráfica. Miremos otro ejemplito. Miremos este. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar nuevamente. Entonces A es el numerito que multiplica a x al cuadrado, el coeficiente, que en este caso es menos 1. B, el que multiplica a x, pero yo no veo término en x, o sea que B vale 0. Y C es el término independiente. Para nosotros es válido que B sea 0 o que C sea 0. El que no puede ser 0 es A. Entonces, miremos bien. A, que es el que multiplica al x al cuadrado, en este caso es menos 1. B, que es el coeficiente de x, el que multiplica a x. Como no hay término en x, pues lo estaría multiplicando en 0, porque 0 por x es 0. Y C, el numerito que está solito, en este caso el 4. Y de esa manera identifico mis valores. Con esos valores empiezo. Entonces, el vértice, ya sabemos, menos b sobre 2a, pero b vale 0, entonces me quedaría menos 0. Sobre el doble de a, pero a vale menos 1, entonces 2 por menos 1. Entonces en cuenta que cuando la cantidad es negativa la pongo entre paréntesis para no cometer errores de signos. Les recomiendo que así sea positiva o negativa, siempre la pongan entre paréntesis, así como hago acá en las tabulaciones. ¿Sí? Es solamente por seguridad de no cometer errores de signos. Entonces 0, pues 0, 2 por menos 1, menos 2, 0 dividido entre cualquier cantidad, no importa cuál sea, siempre me da 0. Entonces ya sé que va a ser simétrico, ¿sí? Sobre el eje Y, porque Y es donde pasa X igual a 0, sería este. ¿Ok? Entonces cojo unos valorcitos a izquierda del 0, cogí el 1, el 2 y el 3, y otros valores a la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, y tabulo. Entonces algunos dirían, bueno, acá es más fácil tabular los positivos para no cometer errores de signos, entonces voy y reemplazo. Primero el 0, que es mi vértice, entonces vengo acá, menos 0 al cuadrado más 4, entonces vengo acá. Menos 0 al cuadrado más 4, todo número, 0 al cuadrado es 0, ¿sí? Más 4, pues me da 4, entonces me queda 0,4. Tabulo el 1, entonces quedaría menos, ¿sí? Porque es este menos que está aquí, dentro del paréntesis, que sería el valor de x, coloco el numerito que va a reemplazar, que es 1, mírenlo acá, 1, 1 al cuadrado más 4. 1 al cuadrado da 1, por este menos de afuera, menos 1. Más 4, menos 1 más 4, 3. Y me da, cuando vale 1, vale 3. Que tiene que ser el mismo valor de menos 1, porque también está a una unidad del eje de simetría. Entonces miren el menos 1. Cuando vale menos 1, me quedaría menos, que es el menos acá de la formulita, x al cuadrado, entonces menos 1 al cuadrado más 4. Acá sí es muy importante el paréntesis, miren, menos 1 al cuadrado me da 1, recuerden, menos por menos más, menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, me daría 1. Por este menos de aquí afuera me daría menos 1, más 4, menos 1 más 4, 3, si ven que me da el mismo valor. Y lo mismo tiene que seguir pasando con los otros. Pueden verificar las cuenticas que están aquí hechas, ¿sí? Que cuando vale menos 2 me da 0 y cuando vale 2 también me da 0. Que cuando vale menos 3 me da menos 5 y cuando vale 3 también me da menos 5 porque son simétricos con el vértice. Cojo los punticos, los uno con una parábola, no olviden, una parábola, ¿sí? Y tengo mi gráfica. Importante, recuerden que no puedo unir con segmentos de recta, es una curva, ¿ok? Y de esa manera tenemos nuestras gráficas. La práctica de ustedes, pues, es hacer un par de funciones haciendo exactamente lo mismo, tabulando. Bien, entonces la idea es que tabulen estas dos funcioncitas. Hasta pronto. Espero hayan comprendido bien la temática.